Si haces esto mal, tu motor ya está muriendo y todavía no lo sabes. La mayoría de los hombres cree que un motor se rompe por mala suerte. Mentira. Se rompe por un error mensual absurdamente simple que casi todos cometen, incluso gente que sabe de carros. Hoy te voy a mostrar la única revisión de 2 minutos que debes hacer una vez al mes para evitar gastar miles de pesos en un motor fundido, evitar humo azul, pérdida de potencia y esa reparación que básicamente sentencia tu coche. Pero aquí está lo grave. Si tu auto ya tiene más de 40,000 kilómetros, es muy probable que ya estés dañándolo cada mes sin darte cuenta. La peor parte, el tablero no te va a avisar. Quédate hasta el final porque el último punto es el que más motores destruye. Y literalmente pasa todos los días cuando la gente solo usa su coche normal. Empieza a pasar sin que nadie lo note. El coche arranca bien. No hay ruidos raros, no vibra, no humea. Y entonces la cabeza asume que todo está correcto. Ahí es donde comienza la mayoría de los problemas serios de motor, cuando todo parece normal. Número 10. Abrir el cofre solo cuando algo falla. Suena obvio, pero en el taller es casi un patrón. La gente solo levanta el cofre cuando ve humo o cuando el coche ya dejó de avanzar. Antes de eso, nada. Meses, a veces años, sin mirar absolutamente nada. Parece inofensivo porque el auto sigue funcionando. No hay advertencias claras. No hay un mensaje que diga revisa niveles. Y como no hay ruido, la mente lo interpreta como salud mecánica. El problema es que el motor no falla de golpe. El motor se desgasta en silencio. Adentro, mientras conduces todos los días, hay aceite circulando a más de 100 grados, sellos trabajando bajo presión, juntas de goma expuestas a temperatura constante. Ese calor evapora pequeñas cantidades de aceite y refrigerante de forma natural. No es una fuga visible, es consumo normal, pero acumulativo. Un nivel bajo de aceite no rompe el motor hoy, lo empieza a marcar. La bomba sigue succionando, pero cada vez toma aire microscópico en curvas, frenadas o pendientes. La película lubricante se vuelve más delgada. Los metales aún no chocan, pero ya no flotan igual. Ahí nace el desgaste silencioso. El auto sigue andando, pero por dentro la factura se está escribiendo. Revisar el motor una vez al mes no es prevención exagerada. Es literalmente la única forma de detectar ese daño acumulativo antes de que exista un síntoma, porque cuando el tablero avisa, ya es tarde. Número 9. Confiar en el testigo del aceite. Muchos creen que el foco rojo del aceite sirve para saber cuándo falta aceite. Número. Ese foco no mide nivel, mide presión. Y cuando se enciende, el motor ya está trabajando sin lubricación suficiente. Ese aviso no es preventivo, es de emergencia. Lo cotidiano, conducir semanas pensando, si faltara aceite, el coche me avisaría. Tiene lógica. La tecnología parece estar ahí para eso. Mecánicamente no funciona así. El sensor está colocado en galerías internas. Mientras la bomba logre generar presión mínima, el foco permanece apagado, incluso con medio litro menos del necesario, incluso con aceite degradado. El problema no es inmediato, es acumulativo. El cigüeñal gira miles de veces por minuto apoyado sobre cojinetes que dependen de una película microscópica de aceite. No necesitan quedarse sin aceite para dañarse, solo necesitan aceite insuficiente. Durante mucho tiempo. No hace ruido, no vibra, el auto sigue funcionando. Meses después aparece un golpeteo en frío, luego en caliente. Después baja la presión real y ahora sí se prende el foco. Pero ese foco no avisó el problema, avisó el final. No es mala suerte, es repetición. Número 8. Usar el coche solo en trayectos cortos. Esto lo hacen incluso conductores muy responsables. Ir al trabajo cerca, a la tienda, al gimnasio a 5 minutos. El coche jamás recorre más de 3 o 4 kilómetros por uso. Parece lo más sano posible. Poco desgaste, poco kilometraje. En realidad es uno de los escenarios más agresivos para un motor. Cuando arrancas en frío, la gasolina no se quema completamente. Parte se condensa en las paredes de los cilindros y baja al cárter. Se mezcla con el aceite. Siempre pasa. El motor está diseñado para corregirlo, pero necesita temperatura. El aceite debe superar aproximadamente 90 grados durante suficiente tiempo para evaporar humedad y combustible contaminante. Si apagas antes, esa mezcla se queda dentro, día tras día. El aceite se adelgaza, pierde viscosidad, pierde capacidad lubricante y genera lodos. Ese lodo tapa conductos microscópicos de lubricación, especialmente los del árbol de levas y los tensores de cadena. No hay advertencias claras, no hay ruido inmediato. El auto sigue funcionando. Pero internamente cada arranque empieza a ocurrir con menos protección que el anterior.
El motor no se rompe de inmediato, y ahí está el problema. Número 7. Acelerar fuerte apenas arrancas. El motor en frío es otro mundo. Las tolerancias están cerradas, el aceite está espeso y todavía no llegó a todas las zonas críticas. El hábito es común: arrancar, meter D o primera y salir como si el motor ya estuviera listo. Parece normal porque el coche responde perfecto. La electrónica compensa mezcla, la transmisión cambia suave y nada parece sufrir. Pero por dentro ocurre otra cosa. El aceite frío tarda varios segundos en subir completamente a la cabeza del motor. En ese momento el árbol de levas, los taqués hidráulicos y la cadena de distribución trabajan con lubricación parcial. Si además se acelera, aumentas carga y presión sobre superficies que aún no tienen película completa. No genera una falla hoy. Genera miles de microdesgastes. El daño es microscópico, repetido y acumulativo. Meses después aparece el típico ruido de cadena en frío. Luego consumo de aceite. Más adelante, pérdida de compresión. Todo empezó en los primeros 20 segundos de cada mañana. Mientras todo parece normal, el desgaste ya empezó. Si alguna vez te ha pasado algo así, se vale dejarlo en comentarios. Casi todos los motores que vemos en el taller tienen esta historia. Número 6. Nunca revisar el refrigerante. Este es el más peligroso de los silenciosos. La mayoría revisa aceite, a veces. El refrigerante casi nunca. Como no se gasta, se asume eterno. Y el coche sigue funcionando, así que parece correcto. Pero el sistema de enfriamiento es un circuito presurizado. Trabaja entre 90 y 105 grados constantemente. Con el tiempo, pequeñas cantidades se evaporan por la tapa del depósito, micropermeaciones en mangueras y envejecimiento de empaques. Nada gotea, nada mancha el piso. El nivel baja lentamente, milímetro a milímetro. Nadie lo ve. Entonces aparecen pequeñas bolsas de aire dentro del sistema. Esas bolsas pasan por la bomba de agua y por la culata. Donde hay aire no hay transferencia térmica eficiente. Se crean puntos calientes localizados. No sube la aguja de temperatura. No hay advertencias claras, el auto sigue funcionando, pero en la culata, alrededor de válvulas y asientos, el aluminio comienza a deformarse microscópicamente. La junta empieza a fatigarse. No hoy, no mañana, meses después. Un día aparece consumo de refrigerante inexplicable, luego humo blanco, después mezcla de aceite y anticongelante, y todos dicen lo mismo. De repente falló. No fue de repente, fue desgaste silencioso. Y todavía falta lo realmente grave. Presta atención cuando lleguemos al número 1. Número 5. Cambiar el aceite por kilometraje, pero nunca por tiempo. Es una de las confusiones más comunes. Se cree que el aceite se cambia cada 5,000, 8,000 o 10,000 kilómetros y listo. Si el coche casi no se usa, entonces está nuevo. En realidad, el aceite no solo envejece por uso, envejece por existir dentro del motor. Mientras el coche está estacionado, el aceite sigue reaccionando con oxígeno, humedad y residuos de combustión que quedaron dentro del cárter desde el último encendido. La gasolina diluida de los arranques en frío, la condensación nocturna, todo eso queda atrapado ahí. El auto puede recorrer apenas 1,000 kilómetros en un año y ese aceite ya no es el mismo. Los aditivos detergentes se degradan, los dispersantes se saturan y la acidez empieza a subir. El aceite deja de proteger aunque todavía se vea limpio en la varilla. Ese es el engaño perfecto, parece un detalle menor. Mecánicamente no lo es. El cigüeñal sigue girando, pero ahora la película lubricante no soporta carga igual. Los anillos comienzan a pulir los cilindros en lugar de sellarlos. La compresión baja tan lentamente que nadie lo percibe. No hay ruido. No hay humo al inicio. El auto sigue funcionando. 2 años después aparece consumo de aceite misterioso. 3 años después baja potencia. 5 años después reparación mayor. No se rompió por kilómetros. Se desgastó por tiempo. La mayoría no lo nota hasta que ya es demasiado tarde. Número 4. Apagar el motor inmediatamente después de un trayecto exigente. Llegar, estacionar y girar la llave. Parece lo correcto. De hecho, todos lo hacen. El problema aparece después de carretera, pendientes largas, tráfico pesado o calor fuerte. En ese momento el motor está en su temperatura máxima interna, especialmente el múltiple de escape, la cabeza y, si existe, el turbo. Cuando se apaga el motor, se detiene la bomba de aceite, pero el calor no se detiene, ese calor remanente se queda atrapado.
El aceite que estaba lubricando zonas críticas queda inmóvil sobre superficies que superan los 200 grados. Entonces ocurre algo que casi nadie conoce. Se cocina. El aceite literalmente se carboniza en conductos muy pequeños, especialmente en los ejes del turbo y en los pasos de lubricación superiores. Cada apagado en caliente deja un residuo microscópico sólido. No falla hoy, es daño acumulativo. Meses después, el turbo toma holgura. Años después, el árbol de levas empieza a desgastarse irregularmente por falta de flujo adecuado. El auto sigue funcionando. No hay advertencias claras, pero cada apagado inmediato es como cerrar una herida sin limpiarla. 5 minutos de reposo al ralentí habrían evitado años de desgaste silencioso. Número 3. Conducir siempre con el tanque casi vacío. Muchos lo hacen sin pensar. Esperar hasta la reserva es costumbre, incluso se siente eficiente. Pero el combustible no solo alimenta el motor, también enfría y lubrica la bomba de gasolina que está sumergida dentro del tanque. Cuando el nivel baja demasiado, la bomba empieza a aspirar pequeñas cantidades de aire en curvas, frenadas o subidas. Ese aire genera cavitación, pequeñas implosiones internas dentro de la bomba. No se oye, no se siente. El auto sigue funcionando. Además, el fondo del tanque acumula sedimentos microscópicos con los años. Mientras más bajo el nivel, más concentración de partículas entran al sistema. El filtro retiene mucho, no todo. Los inyectores empiezan a pulverizar peor. La combustión se vuelve irregular. El motor compensa aumentando tiempos de inyección. Más gasolina cruda llega al aceite. Más dilución, más desgaste silencioso. Y cuando finalmente falla la bomba, parece repentino. No lo fue. Fue repetición diaria. La comodidad de mañana cargo casi siempre termina siendo una grúa. Número 2. Ignorar vibraciones leves. Esta es peligrosa porque parece paranoia. Una vibración ligera en ralentí, un temblor suave al acelerar, un pequeño cambio en la suavidad. Casi nadie le presta atención. El coche sigue funcionando. No hay testigos, no hay ruidos fuertes, pero el motor está diseñado para trabajar balanceado. Cuando algo altera ese equilibrio, un soporte de motor fatigado, una bobina que empieza a fallar, una bujía degradada o un inyector sucio, aparecen microgolpes de combustión. No son fallas evidentes, son combustiones desiguales. Cada explosión irregular genera cargas torsionales en el cigüeñal. Esas cargas viajan a cojinetes, poleas, tensor de banda, distribución. El motor no se rompe, se fatiga. El desgaste es lento y acumulativo. Un soporte roto meses después, una polea desacoplada, una cadena que se estira antes de tiempo. Todo empezó con una vibración que parecía normal. El motor siempre avisa. Lo que pasa es que avisa en voz baja. Y antes de seguir con el último, si este tipo de contenido sirve, conviene suscribirse y activar la campanita para no perder los siguientes. Número 1. No revisar el aceite una vez al mes. Aquí se conecta todo. No es el cambio de aceite, no es la marca. No es si es sintético o mineral, es el nivel. Todos los motores consumen aceite. Todos. Algunos poco, otros más. Incluso nuevos. Forma parte del diseño. Vapores del cárter, ventilación PCV, altas temperaturas, tolerancias reales de fabricación. El problema es que nadie lo mide. El auto sigue funcionando, no hay manchas en el piso y no hay advertencias claras. Entonces pasan semanas, luego meses. El nivel baja por debajo del mínimo y el motor todavía trabaja. Esa es la trampa. Todavía arranca, todavía acelera, todavía parece normal. Pero la bomba comienza a aspirar aire en curvas, en pendientes, en frenadas largas. La presión fluctúa por milisegundos. Esos milisegundos son suficientes para que los cojinetes trabajen sin película completa. No produce un ruido inmediato. Produce rayado microscópico. Cada día un poco más. Cada semana un poco más. El desgaste silencioso se acumula mientras el auto sigue funcionando, hasta que un día aparece un golpeteo metálico en frío, luego en caliente, después permanente. Ahí todos piensan que el motor murió de repente. No murió de repente, murió durante meses sin que nadie levantara la varilla.